Muy buenas tardes, sean una vez más bienvenidos a Conexión Hebraica, su ciclo de charlas. Como siempre hago, quiero validar las personas que tienen su cámara encendida, si me oyen bien, levanten, hagan la señal de siempre. Perfecto, buenas tardes. Quiero saludar en nombre de la Junta Directiva del Centro Social, Cultural, Deportivo y Religioso Hebraica, de todo el equipo de Conexión Hebraica, a todas las personas que se conectan desde distintas partes del mundo. Seguramente ahorita en el chat me van a colocar desde dónde están, pero especialmente a nuestra Keilat aquí en Venezuela. Queremos recordarles que esta semana es una semana flexible, por lo que las puertas de nuestra hebraica estarán abiertas hasta el día domingo, así que podamos disfrutar de ese Ávila sabroso y esos espacios abiertos dentro de hebraica. Están todos cordialmente invitados a tomarse un cafecito, a comer en nuestros restaurantes que tenemos y bueno, y en compartir un ratito, siempre manteniendo las medidas de bioseguridad. Como es habitual y solemos hacer al principio de cada una de las charlas, yo quiero, antes de presentar a nuestro invitado, recordarle algunos comentarios, hacer algunos comentarios para que pueda fluir de la mejor manera posible la charla que tenemos hoy. Los micrófonos van a mantenerse apagados y vamos a abrirlo unos minutos antes de que nuestro invitado termine su charla para que ustedes puedan saludarlo de manera personal y puedan hacerle cualquier comentario o darle su saludo. Por otra parte, les recordamos que estas charlas van a ser grabadas, está siendo grabada y la vamos a tener colocadas mañana en nuestro canal de YouTube, Hebraica Venezuela. También le ponemos a disposición nuestro correo comunicaciones@hebraica.com.be, comunicaciones@hebraica.com.be, para cualquier comentario o sugerencia que ustedes tengan a bien hacernos. Les recordamos que el chat ya está activo, por aquí ya una persona, Ani. Perdón, me están haciendo señas, por acá hay algo, no me están oyendo. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto, no se oye, no sé en qué momento me corté, les hacía comentarios, estaba saludando a las personas que se están conectando desde distintas partes del mundo y de aquí de Venezuela, de Anzoátegui está Janet, también está Ana Luisa, se está conectando desde Bogotá. Y en fin, les recordamos que esta charla está siendo grabada y que mañana va a estar publicada a partir del mediodía en nuestro canal de YouTube, Hebraica Venezuela. Y también les recordaba que tenemos nuestro correo comunicaciones@hebraica.com.be para que ustedes nos puedan hacer llegar cualquier comentario, cualquier sugerencia. El chat efectivamente ya está abierto. Por favor, tengan a bien colocar sus preguntas allí. Recuerden que si su dispositivo es el que se están conectando no aparece identificado o a veces aparece con el nombre del dispositivo, coloquen su nombre para que nuestro ponente pueda después dirigirse a ustedes de manera personal al momento que le vaya a responder sus preguntas. Creo, como hubo una fallita en el audio, les repito, mañana va a estar colocada esta charla, pero yo no me voy a alargar, ya son 60 personas que están conectadas, muchos de ustedes ya conocen la dinámica que tenemos hoy y yo quiero presentar a la persona que nos acompaña. Y para presentarlo, quizás yo pudiese arrancar diciendo títulos como El país de las mujeres, Cosita rica, tal vez Amantes de luna llena. Y seguro muchos de nosotros se nos va a dibujar esa sonrisa recordando las largas horas que pasamos y estuvimos enganchados frente a un canal de televisión
o que rapidito llegábamos corriendo a las 9 de la noche para ver las novelas. Para los que estudiamos comunicación social, como es mi caso, en algunos momentos de nuestra carrera pasó por nuestras manos algunos de sus libros de poesía. Recuerdo algunos poemas que, bueno, no voy a abusar en recitarlos aquí, más allá de tenerlo a él aquí enfrente, ¿no? Pero recuerdo que nos mandaban a leer algunos de sus libros y los leíamos con mucho placer. También era lectura obligada para cualquier venezolano leer los artículos, por ejemplo, en Caraota Digital. Era un seguidor de leer los artículos porque además eran bien perpicaces y bien agudos la manera de escribir. Pero si uno quiere conocer bastante de este personaje, yo los voy a invitar a que naveguen su página web, Leonardo Padrón. En esa página web está claramente enumeradas las obras y bueno, cuando ustedes se pueden meter van a ver la cantidad de obras que si yo me tomo el tiempo aquí, creo que se nos iría la mitad de la obra simplemente en citar todo lo que ha escrito, todos los libros y en todos los que ha participado Leonardo. Sin embargo, yo quiero hacer una breve y sucinta lectura de su biografía. Es venezolano, nacido en Caracas. Además nació, estaba chequeando, el mismo día que nació mi mamá, pero unos años después, por supuesto. Nació el 12 de noviembre de 1959, por lo que puedo decir que es signo Escorpio. Eh, Quienes tenemos familia signo Escorpio sabemos que se las traen definitivamente. Es poeta, es guionista de cine y de televisión, es ensayista, es cronista, articulista, es editor, es locutor. Se graduó de licenciado en Letras en la Universidad Católica Andrés Bello en el año 1981, a pesar de que volvemos a tener problemas de audio. Está pasando algo con la computadora, no sé por qué razón se apaga. Ya. Eh, Ahora sí me oyen, ¿verdad? Perfecto. Bueno, que lo estoy viendo y así puedo escucharlos. Bien, decía que Leonardo estudió letras en la Universidad Católica Andrés Bello en el año 1981, a pesar de que había estudiado una carrera que era ingeniería de sonido en Tennessee, en Estados Unidos, y que quizás ahorita nos cuenta por qué no terminó de estudiarla, pero bueno, su carrera de alguna manera estaba involucrada también con estos temas. Publicó poemas y artículos de crítica literaria en papel literario del diario El Nacional, muchos los recordarán. En su último año de la universidad realizó un taller de cine en el Consejo Nacional de la Cultura, y bueno, esto definitivamente fue lo que hizo que marcó su carrera de allí en adelante. Trabajó en Radio Caracas Televisión, escribiendo guiones para dos programas muy reconocidos a puerta cerrada, y también fue miembro del equipo de producción de Lo de Hoy. Sin duda, tiene una profunda vida en el mundo de la poesía, ha pertenecido a distintos grupos y movimientos poéticos, incluso sus libros han sido publicados y editados en otros países, traducidos en otros países como Colombia, también han sido traducidos al alemán, al austríaco, han sido editados en Bulgaria, por citar algunos solo. Sin ánimo de obviar esa importante transitar de su carrera, yo quiero saltarme cosas como, por ejemplo, programas Síntesis, Confianza o De Noche. Algunos de ellos lo pasaban en Canal 5, por ejemplo. Pero yo quiero hablar de su vida escribiendo novelas. Y es porque si hay algo que nos caracterizamos los venezolanos y nos reconocen a los venezolanos en el mundo, creo que es por el petróleo, por las mujeres bellas y por nuestras novelas de televisión. Ya cité al principio algunas de ellas, quizás se me quedan otras por fuera, Amores de fin de siglo, Contra viento y marea, y bueno, una cantidad de novelas más. Pero quiero hablar ahora de su parte de escritor. Aunque no he tenido la oportunidad de leer su libro más reciente, Tiempos Feroces, y quizás también hoy nos puedes comentar un poquito, Leonardo, su más reciente libro, que creo que lo editó a principios de este año, yo particularmente soy fanático de una maravillosa recopilación, que es Los Imposibles. Los Imposibles nacen en el año 2005. Originalmente nacen en radio, posteriormente fueron transmitidos por televisión y obviamente logró recopilar en 7 libros todas las entrevistas que hizo. De esas entrevistas a grandes personalidades, entre ellos músicos, deportistas, escritores, políticos, empresarios, pudiese destacar a Simón Díaz. Recuerdo haber leído y haber visto la de Miguel Bosé, la de Sofía Inver de nuestra comunidad, a César Miguel Rondón y Lorenzo Mendoza, quienes por cierto nos acompañaron en Conexión Hebraica,
Juanes, Willy Colón, Elisa Lerner, que es de nuestra Keilah, Andrés Pastrana. Bueno, es que pudiese estar horas citando todo el trabajo de Leonardo. Yo antes de darle la palabra, quiero colocar solamente un audio, quiero que me apoye mi equipo que está detrás de conexión, porque quiero colocar un audio chiquitico, chiquitico, chiquitico para darle definitivamente la entrada a Leonardo. ¿Listo? Comienza ya a disfrutar personalidades, descubrirás los imposibles son lo mejor. Los imposibles están aquí para ustedes con Leonardo Padrón. Aquí no es con Leonardo Padrón, sino es Leonardo Padrón. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. La cámara, los micrófonos son tuyos y una vez más, muchísimas gracias. Gracias, amigo. Encantadísimo por esta invitación. De verdad, un honor estar con una cantidad de gente profesionales que respeto y además una comunidad que toda mi vida he celebrado profunda y genuinamente. Y de verdad me alegra mucho que me hayan invitado a este ciclo de conversaciones. Tú hablas de ponencia y a mí la palabra ponencia me asusta un poco. La Yo, conversación, entonces, una conversación. yo prefiero conversar. Sí, claro, porque, bueno, entrañan tonos distintos, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera, un poco instado por ustedes, eh, hablarles de justamente de mi experiencia, de de los muchos registros en los que yo me he manejado comunicacionalmente hablando. Tú estuviste ahorita haciéndote un vuelo rasante por lo que ha sido mi vida profesional. Y efectivamente yo he sido un poco de todo. Claro, todo orbita alrededor de la única habilidad que tengo, que es la de reunir 27 palabras y 27 letras, las letras del abecedario, y con eso construir eh, historias, relatos, artículos de opinión, poemas, etcétera, etcétera. Toda mi vida profesional, toda mi creación gira alrededor justamente de esa maravilla que uno puede construir con la palabra, ¿no? Entonces, pero sí, me he asomado a muchas instancias creativas. Entonces, bueno, muchísima gente, el grueso de la gente eh, que me conoce básicamente por mi trabajo televisivo, porque por supuesto es una ventana de exposición muy poderosa, pues, ¿no? Una ventana que además llega gratis a millones de personas, que como lo llamaba eh, alguien, el huésped alienante, pues, ¿no? Que de alguna manera te aparece en tu sala o en tu habitación, casi que sin tocar la puerta. Entonces, a través de la televisión yo tuve la oportunidad de conectarme muchísimo con el venezolano y sobre todo con el gentilicio, con la forma de ser el venezolano, porque eh, yo siempre digo, y hago este pequeño rodeo para después entrar en los imposibles, yo siempre digo que yo he estado en mi ejercicio creativo con los pies en terrenos muy distintos, a veces opuestos. O sea, yo en un mismo día salía en el papel literario, pero también salía en Chepacandela, porque como trabajo con la televisión y trabajo con el mundo de la historia televisiva, bueno, por supuesto, me salpicaba todo el asunto de la farándula. Pero también trabaja con la poesía. Entonces, la poesía es algo que está diseñado con unos códigos casi secretos y no estás buscando precisamente el éxito, pero en televisión, si tú no tienes éxito, básicamente no sirves. Eh, digamos, hay una industria enorme que maneja ingentes cantidades de dinero y que necesita que esa historia que tú vas a contar todas las noches, de 9 a 10 de la noche, conquiste a la audiencia. Entonces eres una suerte de Cherezade audiovisual que el día que empieces a perder el rating, como a Cherezade, si dejaba de contar sus historias, el rey la iba a degollar. Para uno, el rey era el rating, el que lo degollaba. Entonces, manejarme en esa plataforma tan poderosa
donde tenía que estar tratando de conquistar a la audiencia, me hizo de verdad conectarme muchísimo con el país. Tratar de entender cómo podía conquistar emocionalmente a alguien que estaba viendo televisión en Trujillo, en Tacarigua, Mamporal, en Barinas, en Cabimas, en Catia, en Los Palos Grandes, en Prado del Este, y además con todos los espectros de edad posible, porque siempre se dice que es una matriz de opinión absolutamente falsa, que las telenovelas solamente las ven las mujeres. Yo cada vez que oía eso me daba mucha risa porque a nosotros nos llegaban los targets de audiencia diariamente, diariamente. Las 10 de la mañana era la hora climática donde tú sabías si tu capítulo del día anterior había sido un fiasco o había sido una pequeña hazaña, ¿no? Pues era la hora que llegaba el rating a tu correo. Y uno veía ahí cuántos adultos jóvenes te veían, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos adolescentes, en fin. Y te das cuenta de lo múltiple de la audiencia y eso incluso generaba en uno una responsabilidad aún mayor. Pero si bien eso fue el oficio que me hizo como conectarme de una manera más vasta, más amplia con el venezolano, después hubo un proyecto que apareció en mi vida que me generó otro tipo de gratificaciones, que fue justamente Los Imposibles. Y resulta que de repente un día yo que tenía ya más o menos 20 y pico, 25 años siendo entrevistado por los medios, por cualquier cantidad de periodistas del área cultural, periodistas de la fuente de espectáculos, y después, hacia el final, por periodistas de la fuente política, de repente me plantean, recuerdo perfectamente el día, fui a una entrevista que me hicieron Luis Chatén y Erika de la Vega, y al final de la entrevista me dicen que el gerente de la radio quiere hablar conmigo. Y me dice, mira, acabo de escuchar la entrevista y yo siento que tú tienes que hacer radio. Yo quiero que tu voz esté en la radio, quiero que hagamos un programa contigo. Y bueno, por supuesto, me pareció una oferta tentadora. Y como dice Oscar Wilde, las tentaciones están diseñadas para sucumbir a ellas, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, déjame pensarlo, déjame de alguna manera tratar de estructurar un proyecto. Me pareció un poco irresponsable, básicamente, pararme delante de un micrófono a comenzar a divagar sobre cualquier cantidad de temas. Quería hacer algo que de alguna manera eh, tuviera cierta trascendencia y que quedara algo de allí, que incluso que quedara para mí. Tuve largos días pensando qué podría ser. Como yo soy un fanático del género de la entrevista y pensé en la gente, o sea, la entrevista es algo que se hace todos los días en todos los medios de comunicación, es decir, todos los días se está entrevistando gente en la radio, en la prensa, en la televisión, pero yo quería hacer una entrevista que eh, tuvieran una densidad distinta, que se convirtieran en una suerte de autorretratos de las personas entrevistadas. Y además las quise diseñar para que no envejecieran. Es decir, hacer unas entrevistas que tú las pudieras leer o las pudieras escuchar 5, 10, 15 años después y estuvieran absolutamente vigentes porque no iban a estar atadas a momentos coyunturales. Es decir, si entrevistaba a un cantante, no le iba a preguntar sobre su último disco o su próximo proyecto, porque eso inmediatamente iba a ser arrasado por el tiempo. O a un cineasta o a un artista plástico. Y la idea fue, bueno, básicamente eso, diseñar algo que fuera un viaje por dentro del otro ser humano. Dicho así como un balazo, eso es lo imposible, viajar por un ser humano. Entonces, bueno, eso fue un poco lo que le planteé a ellos, a la radio. Les dije, y quiero que sea una suerte de
todavía no estaba de moda el tema de las temporadas, de los streaming, de Netflix, de Amazon, pero fue un término que en ese momento me parecía interesante, manejarlo por temporadas, hacer temporadas de 20 personajes, después descansar el proyecto mientras volvía en el próximo año con otros 20 personajes. ¿Por qué? Porque mi idea era hacer entrevistas a personajes realmente relevantes. Y allí aterrizamos en la razón del nombre, que mucha gente siempre me pregunta, pero ¿por qué eso se llama Los Imposibles? Entonces yo siempre he explicado que Los Imposibles tiene por lo menos tres razones de ser. Una, porque son personajes imposibles de ignorar en su oficio. Es imposible que tú ignores la relevancia de Simón Díaz o ignores la relevancia de Gustavo Dudamel o la relevancia de Luis Aparicio en el béisbol o la relevancia de Mario Vargas Llosa en la literatura, ¿no? Segundo, porque son imposibles de atrapar y de sentarte con ellos durante una hora entero, porque justamente son personajes muy complicados en su agenda. Muchas veces en Venezuela, cuando era un lugar al que peregrinaba muchísimo artista, porque era una plaza importantísima de presentaciones, y estoy hablando no solamente de artistas del mundo del espectáculo, estoy hablando también de gente del mundo intelectual, estoy hablando de lo que, bueno, de lo que fue Venezuela, que era de verdad casi que la capital de Latinoamérica. Para nosotros, que este proyecto empezó en el 2005, en esa época todavía viajaba muchísima gente a Venezuela y podíamos conseguir algunos imposibles allí. Pero el tema es que, perdón, muchas veces, muchos de ellos estaban tan ocupados que te podían dar una entrevista de 10, 15 minutos, pero que sentarse contigo a darte una hora y media, era prácticamente imposible. Entonces de allí viene, esa es otra de las razones por qué se llamaba Los Imposibles. Entonces, bueno, comenzó el proyecto, que además tenía otro concepto, que era un programa, para ya decirlo de alguna manera, mochilero, es decir, un programa viajero. Yo tuve la oportunidad de viajar a distintos lugares del mundo a buscar esos imposibles. Yo fui, por ejemplo, a Argentina a buscar a Mercedes Sosa, a buscar. Hubo algunos no se me dieron y terminaron siendo imposibles literales. Me acuerdo que Carlos Menem, estuve 3 días esperándolo en un hotel que paradójicamente se llamaba Presidente en Buenos Aires y nunca me dio la entrevista, jamás. Viajé a Los Ángeles a entrevistar a algunos personajes de allá, viajé a Colombia, viajé a Miami. Entonces, de verdad que lograba traerme en la busaca personajes francamente interesantísimos, ¿no? Y un poco lo que yo establecía con ellos es eso. Yo les decía, primero les decía algo que me parecía importante. Yo no soy periodista y además siempre corrijo cuando alguien me define como periodista, porque yo respeto muchísimo, bueno, las preseas que se gana la gente cuando estudia sus carreras, ¿no? Y para ser periodista como tal, tienes que estudiar 5 años de periodismo, de comunicación social. Claro, soy un comunicador social desde hace muchísimos años, sin duda alguna. Y cuando escribo crónicas periodísticas, cuando escribí durante tantos años para el Nacional, este mismo programa de radio, que después fue programa de televisión, estaba ejerciendo un acto de comunicación. Total que bueno, ya he aceptado que me llamen también periodista, pero un poco yo le decía siempre a los entrevistados, mira, yo soy escritor. Entonces, eso no lo van a creer, les hacía bajar un poco la guardia, porque claro, el periodista, ya por rutina del oficio, está buscando siempre lo que llaman en el argot un tubazo, ¿no? Una primicia, una noticia que se convierta en un titular que haga vender periódicos, que en este momento sería que logre clics en un link de algún portal digital, ¿no? Entonces, yo le decía, no, yo no vengo aquí a buscar una noticia que pueda ser tremendista o pueda ser amarillista.
vengo a que conversemos. De alguna manera vengo a homenajear tu hoja de vida. Y eso los distendía, porque era parte de las estrategias. Susan Sontag, que fue una gran entrevistadora, decía que la entrevista es un proceso de seducción. Si tú tienes que tratar, y es un proceso de seducción doble, tú tienes que tratar de seducir al entrevistado para que abra sus compuertas y se quite su máscara, porque siempre uno cuando, y eso yo lo sé como entrevistado, que he sido entrevistado tantas veces, cada vez que yo iba a una entrevista, es decir, de alguna manera eh, ponía como mi mejor cara, trataba de soltar mis frases más ingeniosas, trataba de ocultar mis miserias, mis oscuridades, un poco cuando estás tratando de cortejar a alguien, ¿no? Te pones tu mejor camisa, güey. Entonces, y a la vez, eh, el entrevistado quiere, o sea, que el entrevistado quiere seducir al entrevistador y el entrevistador quiere seducir al entrevistado para que sea lo más auténtico posible. Entonces, en esa suerte de duelo de seducción, es importante ganarte la confianza del entrevistado. Entonces, a mí me sirvió de mucho haber sido entrevistado tantas veces, porque yo empecé a pensar qué cosas no me gustaban a mí cuando me entrevistaban, qué cosas yo inmediatamente sentía que aquí estoy perdiendo el tiempo, para qué acepté esta entrevista, voy a tratar de resolver esto lo más rápido posible. Es cuando de repente sientes que el periodista no hizo su tarea, cuando sientes que el periodista no investigó lo suficiente sobre ti y prácticamente quiere que tú le resuelvas la tarea, ¿no? Y yo dije, bueno, a cada una de estas personas, cuando yo los vaya a entrevistar, tengo que saber tanto de su vida como ellos mismos. Y si era un escritor, bueno, por ejemplo, en el caso de Vargas Llosa, yo me había leído sus libros, pues la mayoría de sus libros, pero me acuerdo que entrevisté a Elena Poniatowska y apenas conocía un par de libros de ella, traté de leerme otros libros. En el caso de si era un cantante, incluso así no me gustara el género, me acuerdo que un día me tocó entrevistar a Olga Tañón, que llamada la reina del merengue, y yo decía, a mí el merengue no me interesa, pero, y la había escuchado muy pocas veces, pero yo tengo que hacer mi tarea. Después me conseguí con un ser humano sensacional, una mujer, la llamaba la mujer de fuego, y entendí perfectamente por qué la llamaban, porque a los 10 minutos estabas absolutamente envuelto en la llamarada, que es esa mujer de carisma, ¿no? Y de encanto, y entendí por qué era una mujer que apenas se plantaba en una tarima, conquistaba a todo el mundo, ¿no? Pero traté de establecer mucho ese rigor y de, y de trabajar las preguntas, de elaborarlas, de generar una estructura, porque esa es otra, que a veces, y además me tocó presenciarlo justamente haciendo los imposibles. Me acuerdo muchísimo, y esta anécdota a mí siempre se la digo a los estudiantes de comunicación social, le digo, elijan bien las preguntas que van a hacer. Cuando haya esas ruedas de prensa que le dan una sola pregunta al periodista, tú no tienes una sola bala, tú no puedes desperdiciarla. Entonces me acuerdo, o tienes 5 minutos. Había ido Juan Luis Guerra a Caracas a dar un concierto. Y yo estaba esperando que los periodistas de distintos medios, cada uno tenía sus 5 minutos. Él sabía que conmigo tenía una entrevista larga de 1 hora. Entonces yo era el último, por supuesto, para no estar con prisa. Y yo escuchaba las preguntas que le hacían. Entonces hubo una periodista que comenzó su primer minuto de los 5 minutos que tenía preguntándole qué se siente estar en Venezuela, qué se siente estar de nuevo en Venezuela. Entonces yo inmediatamente dije, ya votó por lo menos 1 minuto y medio, porque ¿qué creen ustedes que le va a decir Juan Luis Guerra? O sea, la respuesta es absolutamente predecible. No le va a decir, bueno, no, oye, la verdad que es que no tenía ganas de viajar, yo hubiera preferido quedarme en mi casa, Venezuela no me gustan las arepas. No, todos los artistas o todas las personas van ahí
a elaborar un discurso políticamente correcto. Y van a decir, me siento emocionado, Venezuela es un gran país, adoro a los venezolanos. En fin, era absolutamente predecible lo que le iba a preguntar, ¿no? Y me acuerdo también que en una rueda de prensa estaba Rafael, el cantante Rafael, eh, que una periodista levanta la mano. Ahí era una pregunta por persona. Eso fue en el Hotel Meliá, estaba preñado de periodista. Una muchacha muy joven, él estaba llegando con un nuevo disco, estaba cumpliendo 50 años de carrera, imagínense ustedes. Y, o sea, medio siglo de carrera. Y ella le pregunta, ¿cuántas canciones tiene su nuevo disco? Y él, no te imaginas lo furioso que se puso. Le digo, ahí tienes el CD, cuéntalas. O sea, ¿sabes? Y yo me daba cuenta cómo a los entrevistados las preguntas fatuas, tontas, predecibles, los irritaban sobremanera, ¿no? Porque bueno, porque no hay nada más fastidioso para las figuras públicas, famosas, que van de gira por el mundo, que entrevistas eh, que suenen a lugar común, que suenen a llover sobre mojado. A los entrevistados les encanta que los sorprendan con preguntas que nunca le han hecho, porque entonces ya hay como una suerte de rocola automática que te le hacen tal pregunta y es como que si tocaras la tecla F1 y sale la respuesta. D3 y sale la respuesta, que ya tiene una respuesta automática. A mí me ha pasado muchas veces y eso me sirvió de mucho para elaborar un poco mi propia estructura, ¿no? En el asunto. Otra cosa maravillosa es que yo tenía la posibilidad a veces de entrevistarlos en su casa. De hecho, era lo primero que le proponíamos. Si usted quiere, no tiene que moverse, lo vamos a entrevistar a su casa. Lo cual era extraordinario porque nada dice más de la personalidad de alguien que su casa. Es decir, eh, no sé, tiene biblioteca, no la tiene, qué tamaño la tiene, qué libros hay en esa biblioteca, hacia dónde ve la ventana de esa persona, qué tipo de cuadros tiene, eh, los muebles, en fin, mascotas, los portarretratos, qué hay en los portarretratos, quiénes están ahí. Eso yo realmente celebraba profundamente cuando me tocaba hacer eso. Recuerdo, por ejemplo, me recuerdo en Colombia que como no tenía la sede de la radio, me tocó ir a la casa de cada uno. Entrevisté a Plinio Apuleyo Mendoza, que era junto con Álvaro Mutis, el mejor amigo de García Márquez y un gran periodista y escritor que escribió ese libro fantástico que se llama El olor de la guayaba. La casa de Plinio Apuleyo Mendoza era como entrar a una biblioteca, pues sí, ya la casa estaba contándote a borbotones la vida del personaje. Y por otro lado, Amparo Grisales, que no sé si la ubican, es una actriz muy famosa colombiana, muy hermosa, que tuvo, bueno, fue una mujer que tuvo un momento además de mucho boom, era como una suerte de bomba sexy de Colombia. Mi gran sorpresa es cuando yo veo en la sala de su casa un cuadro gigantesco que era más o menos de 2 por 2 metros, de una portada de ella que hizo para Soho, donde estaba desnuda. O sea, la portada además fue un escándalo y fue famosa porque se desnudó en la portada. Y yo decía, yo no puedo creer que esta mujer tenga en la sala de su casa, se tenga a sí misma en talla gigante, ¿no? Entonces, claro, eso te habla un poco del tamaño del ego de los personajes, de la sensibilidad. Y bueno, además era una distracción el bendito cuadro. Entonces, eran ese tipo de detalles de verdad extraordinarios. Yo entrevisté más o menos como casi 150 personas, desde expresidentes, empresarios, eh, artistas, profesionales del escándalo, eh, digamos, maestros de la palabra o de la imagen. Y eso de verdad para mí ha sido un aprendizaje sensacional porque yo creo que yo disfrutaba más o tanto como la audiencia, porque bueno, muchísimos de ellos yo los admiraba. Pero me tocaron
momentos bien particulares y les quiero relatar algunas pequeñas anécdotas que creo que dan cuenta de esas cosas que la gente no veía, que estaban en la trastienda de la entrevista, ¿no? Que se quedaban en mí y yo en los libros tenía, las entrevistas de Los Imposibles tenían 4 partes. Una postal, que yo llamaba postal, que era como el dibujo a mano alzada que yo hacía del personaje, la entrevista en sí, una cosa que se llamaba banda sonora, donde le ponía sonidos que le podían generar referencias a su infancia, a su vida, pues. Y al final una última parte que llamaba Galería de Imposibles, que eran preguntas y respuestas cortas, ¿no? Yo tenía como muy estructurado eso. Yo acuerdo en la primera temporada, imagínense, yo entrevisté a Zapata, que era el mejor caricaturista que ha existido en la historia del país, era Zapata. Nadie como Zapata sabía dibujar en un trazo lo que estaba pasando en el país. Un genio. Entrevisté a Simón Díaz, que era, creo que el más universal de nuestros cantantes, porque no hay músico. Yo he conocido tanto músico extranjero que lo primero que cuando le hablo de Venezuela me hablan es de Simón Díaz, cosa que agradezco porque no hablan de la misa, ni del petróleo, ni de personajes políticos, sino de repente nombraban a Simón Díaz. Y me acuerdo cuando yo lo quise entrevistar, ya era el año 2005, la hija, Beximar Díaz, muy amiga mía, poeta, me mostraba mucha reticencia para darme la entrevista. Y yo le decía, pero bueno, Beximar, ¿cuál es el tema? Además, yo conocí a Simón desde hace tiempo. Bueno, Beximar finalmente me da la entrevista, pero ella me dice, yo tengo que estar con él en la entrevista. Y ella, yo le digo, bueno, perfecto, no hay problema. Llega Simón Díaz, eso fue en la radio, Unión Radio. Beximar al lado de él y yo al otro lado. Y empezamos a hablar, empezamos por supuesto a viajar desde su infancia, cómo llegó a Caracas, toda la relación con Joselo, que Joselo fue el que de alguna manera lo metió en el asunto. Y hay un momento que yo le pregunto a Simón, yo sí lo sentía, que había algo extraño en su respuesta. Y de repente yo le pregunto, Simón, dime un paisaje que tengas tatuado en los ojos, un paisaje que a ti no se te borre de la pupila. Entonces Simón entra como una suerte de nube, de un silencio, como en una neblina. Y yo veo que Beximar le aprieta la pierna y le dice, paisaje, papá, lo que se ve. Y entonces ahí Simón responde, y yo me doy cuenta de algo que en ese momento era un secreto, pero un secreto cerrado a doble llave, que es que Simón ya estaba entrando en el terrible territorio del Alzheimer. Entonces ya estaba, o sea, él podía contarme con una precisión milimétrica anécdotas de hace 40 años, de cuando hacía radio, de la gaita de las locas que hacía con Joselo, en fin, cosas así. Pero de repente conceptos o de repente episodios que estaban mucho más cerca se le comenzaban a desdibujar. Y en ese momento fue un momento para mí muy conmovedor, porque me di cuenta de la resistencia de Beximar a que yo lo entrevistara, ¿no? O sea, cosas de ese tipo a mí me pasaron muchísimo a lo largo de todos los entrevistados que tuve la ocasión de estar con ellos. Me acuerdo de Vicente Fernández, ustedes deben conocer a Vicente Fernández, el rey de la ranchera mexicana, que es un tipo que ha vendido millones y millones de discos. Eh, la anécdota con él fue muy buena porque yo viajé a entrevistarlo en Valencia, él tenía un concierto en Valencia, estuve 3 horas y media esperándolo. 3 horas y media, era con cámara de televisión, era ya para la televisión, y de verdad yo dije, bueno, no vino, no quiere, se obstinó, ya se estaba acercando la hora del concierto. Ya estábamos la zona de derrota, y de repente se abre el ascensor
y sale del ascensor un tipo vestido de charro mexicano, con su sombrero, con una pistola al cinto, pero además un traje de charro color mostaza, pero caliente. Era una cosa impactante. Y yo estaba feliz porque decía, esto a nivel de imagen es una maravilla. Entonces, bueno, en ese momento se me olvidaron las 3 horas y media de espera y nos sentamos a conversar. El manager me dice, tienes 15 minutos, tienes 20 minutos, porque tenemos que irnos al concierto. Y yo, oye, este programa es de mínimo 45 o 50 minutos. Bueno, yo dije, vamos a sentarnos. Va la entrevista, comienza él, además, de repente yo a los cantantes, por supuesto, siempre les pido que canten algo a capela. Él casi que revienta la consola de audio del operador de audio porque tiene un trueno, un vozarrón sensacional en la garganta. Y él de repente me empieza a contar, a él le pasó esas cosas hablando un poco de los bemoles de la fama, porque la fama tiene bemoles tremendos. Es que, bueno, obviamente la fama para muchos se traduce en dinero. Y a él un día le secuestraron un hijo. Y eso fue un momento muy angustioso, porque le estaban pidiendo mucho dinero por el hijo y tal. Y él eh, pide, él me está contando esa anécdota terrible, era del momento más penumbroso de la entrevista. Y yo veo que el manager se acerca a mi productor, que está detrás de la cámara, y le dice que ya, se acabó, ¿no? Listo. Y eso, por supuesto, yo lo advertí. Él no lo advertía porque él estaba enfrente a mí. Ellos estaban a la espalda de él. Y entonces me dice Vicente Fernández que él pide una fe de vida de su hijo y le mandaron un trozo de un dedo del hijo. Imagínense usted qué fuerte eso. Cuando él me está contando eso, veo que se comienzan a caer a golpes el productor y el manager, mi productor con el manager. Entonces yo pongo una cara de absoluto estupor y Vicente Fernández creía que era por el cuento, me decía, impresionante, ¿no? Y yo, sí, o sea, claro, lo impresionante era lo que estaba pasando también atrás, ¿no? Porque bueno, ya esto era un pasado superado. Se cayeron a golpes. Bueno, porque el manager quería cortar y este tipo no quería, por supuesto no quería cortar, pero se cayeron a golpes como en una película de cine mudo. Tuvieron la decencia de caerse a golpes en silencio para no interrumpir la entrevista. Ese tipo de cosas. La entrevista por lo menos duró unos 10 minutos más. Tuve que poner mucha ranchera cuando la monté en la radio porque obviamente no logré conseguir todo el tiempo que necesitaba. Pero ese tipo de cosas pasaban muchísimo en las entrevistas. Qué sé yo, me acuerdo de Cheo Feliciano, que fue un acto fallido 2 veces, uno de los cantantes más sensacionales del Caribe. A él lo manejaba su mujer era su manager. Y no es por nada, perdónenme el inciso, pero los más difíciles son cuando lo maneja la mujer, cuando la mujer es la manager, porque son inmensamente autoritarias y rígidas e implacables. Y cuando fueron a la entrevista, yo había conseguido un lugar espectacular, había contratado, alquilado las cámaras yo, en ese momento no tenía el soporte presupuestario de Venevisión, yo estaba pagando el alquiler de las cámaras. Y Cheo Feliciano se presenta con la mujer, pero él fue con una franelita y un blue jean, porque ellos creían que era radio, que era nada más radio. Y yo le dije, no, esta es mi televisión. Yo estaba un poco más, bueno, tenía una chaqueta, en fin, estaba como vestido para televisión. Bueno, la mujer se puso, ustedes no saben lo que pasó allí, pues, ¿no? Eso fue una explosión de gritos y decían, nos vamos, esto es cámara escondida, ¿qué es esto? Esto es una falta de respeto. Y yo, no, pero ¿cómo hace una falta de respeto? Fue realmente un error de mi productor, que no les comunicó bien la información. Y yo le decía a Cheo Feliciano, hermano, yo tengo 15 días preparando esta entrevista. O sea, tú para mí eres un imposible, porque además yo, o sea, absoluto fan de Cheo Feliciano. Y Cheo Feliciano me decía, la que manda es ella,
yo no puedo hacer nada aquí, yo con gusto te la daría, yo no tengo ningún problema. Y se fueron y nos dejaron a los 3 camarógrafos, el productor, todo un trabajo de 15 días hecho, se fueron, yo no podía creerlo. Y nos costó 2 años y medio y como 3 ramos de flores que le mandábamos a la mujer de Cheo Feliciano para contentarla, conseguir finalmente la entrevista. Cuando conseguí la entrevista no tenía cámara de televisión, lo hicimos en una oficinita, pero bueno, la logramos, ¿no? Ese tipo de cosas que son anécdotas que, bueno, que mucha gente no sabe, ¿no? Que pasan en las entrevistas, porque lograr estas entrevistas no era nada fácil. Vargas Llosa también me costó muchísimo. Y cuando vino Vargas Llosa, que vino invitado a dar una charla, no me acuerdo en el contexto de qué, creo que era de un evento de la Simón Bolívar. Vargas Llosa no quería salir del Hotel Tamanaco porque estaba siendo amenazado por los colectivos, ¿no? Y estaba absolutamente crispado por la idea de salir del Hotel Tamanaco. Entonces, bueno, no se preocupe, vamos allá. Y bueno, Vargas Llosa, imagínense, yo lo he leído con una devoción absoluta desde los 16 años y me parecía impensable tenerlo allí frente a mí. Y me dio una de las entrevistas más generosas que me han dado, larguísima, extraordinariamente larga. Sus respuestas eran distendidas, eran elocuentes, personajes además con una historia que parece telenovelesca, porque él llegó a tener un romance importante con una prima y después se casó con una tía política. Entonces, yo le decía, oye, en la fiesta de Año Nuevo tu familia te deben tener pánico porque siempre termina con alguien empatado. Y ella era el tipo que se moría de la risa. En ese momento tenía como el domesticado resentimiento, pero muy domesticado, de que a uno le habían dado el premio Nobel. Dice, bueno, si no me lo dan, que pongan en mi epitafio, bueno, algo como que nunca le dieron el premio Nobel. Y al año siguiente se lo ganó, cosa que me hizo a mí mismo muy feliz, ¿no? Hay una anécdota importante, es cuando entrevisté a Carlos Andrés Pérez, que me costó mucho conseguir esa entrevista. Carlos Andrés Pérez ya vivía en Miami hace mucho tiempo y era como el enemigo número uno de Chávez, ¿no? En ese momento. Y logro la entrevista después de mucho afán, viajo para acá, la radio me viaja, me conseguimos la entrevista, ven, me costó muchísimo. Y cuando llego a su casa, él tenía un apartamento como por Bar Harbor, por allí. Eh, Precioso, salpicado con obras de Héctor Poleo, de varios artistas plásticos venezolanos muy importantes. ¿Cuál no sería mi asombro cuando me consigo con, bueno, no tenía la imagen del hombre de democracia con energía, el hombre que saltaba charcos, el hombre, no, poderoso, indestructible, y era un tipo absolutamente envejecido, encogido, replegado sobre sí mismo, y tenía la mitad del cuerpo paralizado. O sea, él había tenido como un ACV. Entonces, le costaba mucho responder. Yo hacía, las preguntas eran más largas que las respuestas. Y yo estaba absolutamente aterrado porque yo decía, Dios mío, ¿cómo hago? Porque esto se va a acabar muy pronto, ¿no? Y yo mismo no sabía cómo me habían dado la entrevista, bueno, estando él en ese momento, en esas condiciones físicas tan fuertes, ¿no? Y entonces, o sea, yo sé que aquí no vamos a hablar política, pero es que la anécdota es muy buena, porque en algún momento yo decía, bueno, porque me habían prohibido, no le preguntes nada sobre Hugo Chávez, porque cada vez que habla de Chávez se mete en rollo. Y yo dije, pero yo pasé por esa inmigración que es tan fastidiosa, el viaje, etcétera, etcétera, y no le voy a preguntar nada sobre su enemigo número uno. Entonces traté de conseguirle como la vuelta y le dije, presidente, nómbrame una virtud que usted
le consigue al presidente Hugo Chávez Frías. En ese momento le despertó la otra mitad del cuerpo. Y me dijo, no, pero ¿cómo se te ocurre? Se lo juro, fue un momento impresionante, no era mi objetivo, o sea, pero ocurrió en él una suerte de despertar, y a partir de ese momento la entrevista adquirió otro ritmo, otro tono, fue como un catalizador, pues, ¿no? Bueno, obviamente ahí trabaja mucho la psiquis, ¿no? Pero bueno, fue una entrevista muy difícil para mí, porque bueno, por las condiciones físicas del personaje, que es un poco como lo que me pasó con Simón Díaz, ¿no? Eh, entonces, bueno, han habido en ese sentido cualquier cantidad de anécdotas que yo les podría seguir contando infinitamente, porque son muchos personajes. Pero la idea es que nosotros tengamos también la posibilidad de que participe los que están conectados y que me hagan preguntas. Lo que sí les quiero decir es que esto para mí ha sido un viaje fascinante. eh, Conocer a estos personajes a través de una clave tan íntima como es la radio, porque la radio genera una intimidad sensacional. Cuando me empecé a hacerla con televisión, y entonces estaba todo el aparataje de los camarógrafos, de las luces, del maquillaje, eh, realmente sentí que había un poquito más de barreras. Pero creo que una de las cosas que más me gustaba a mí era cuando yo lograba que el personaje me dijera la frase que para mí era la, como la medalla de la entrevista, cuando me decía, yo nunca he dicho esto, pero, y me hacía una confesión determinada, y yo sentía que era, ok, hemos llegado al momento de máxima confianza entre el entrevistado y yo, y ya me está abriendo gavetas de esas que uno nunca abre en una entrevista. Ese era para mí un momento glorioso como entrevistador. Y bueno, imagínense, se lo voy a mostrar por aquí. Aquí está el libro de los imposibles 1. Aquí está el libro de los imposibles 2, que me hicieron una caricatura en plastilina. Andreina Mujica, la periodista Andreina Mujica, hija de Héctor Mujica. Los imposibles 3, los imposibles 4, que también sirven como arma blanca, pues son unos libracos enormes. Los imposibles 5, los imposibles 6 y los imposibles 7. Aquí hay una buena cantidad, un compendio creo que bastante importante, un muestrario, una suerte de buffet de lo que es la cultura hispánica en distintas disciplinas. Y de verdad que ha sido para mí un viaje a través de seres humanos fuera de serie que me generó un aprendizaje tremendo y que me generó cosas preciosas, como hacer que la radio, pues ese programa lo transmitían a las 8 de la mañana, que es horario prime time de la radio, cuando todo el mundo estaba atascado en una cola. Yo lograba que la gente escuchara durante una hora las maravillas que tenía que decir, por ejemplo, el doctor Jacinto Convid. Y mucha gente descubría que existía el doctor Jacinto Convid. O mucha gente descubría la maravilla de escuchar la risa de niño del maestro Cruz Diez. O escuchar cómo alguien como Salomón Cohen se convirtió en el ser de éxito que se convirtió con una sensibilidad y una devoción por el país admirable. Es decir, la palabra mágica de Elisa Lerner. O sea, ¿quién se imagina a Elisa Lerner, que es una de nuestras mejores prosistas, que le van a dar una hora en la radio en horario prime time, en horario estelar? Eso lo logramos en Los Imposibles. Y eso a mí me enorgullecía porque yo sentía, y mucha gente me escribía, oye, yo después de escuchar a esta persona, busqué sus libros, busqué saber más de él. En fin, creo que estaba logrando lo que quería. Era deslumbrar a la gente con la vida de personajes fuera de serie, ¿no? Y por eso, de verdad, este proyecto tuvo tanta resonancia, más de la que yo me imaginaba. Y bueno, todavía me siguen diciendo, ¿cuándo vuelves con Los Imposibles? Etcétera, etcétera. De verdad, un viaje fascinante a través de los distintos rostros de la cultura hispana.
Bueno, Maravilla, Leonardo. Aquí creo que habría que agarrar una botella de una bebida espirituosa y sentarse contigo rato y rato, bueno, más de una botella probablemente, para, para poder escuchar todos estos cuentos maravillosos. Mira, ya han llegado una cantidad de preguntas y yo, en la medida que ibas hablando, se me iban ocurriendo un montón, pero yo voy a primero hacerte las que están en el chat y voy a comenzar con esta que te pregunta, por acá, no está identificada la persona, pero habíamos coincidido en la pregunta. ¿A quién te gustaría entrevistar o te hubiese gustado entrevistar que aún no lo has hecho? bueno, hay unos muy, muy claros. Rubén Blades me parece un personaje importantísimo, capital. Creo que Rubén Blades fue una vuelta de tuerca en la historia de la música latina. Le puso lírica, le puso una lírica importante a las letras de la salsa, una dosis de poesía importante. Con él tengo una magnífica anécdota porque él era compadre bueno, son compadres, César Miguel Rondón, que es mi compadre también, pero bueno, eso será para otra charla. Rubén Blades es uno, sin duda alguna. Joaquín Sabina es otro, que es como una suerte de Bob Dylan español, ¿no? Me hubiera encantado, quizás el tipo que más me hubiera encantado entrevistar, como imposible, pero que ya no puedo porque no existe en el plano terrenal, es a José Ignacio Cabruja, que, bueno, por supuesto, lo conocí, fuimos amigos, fue a su casa, pero creo que era un personaje que valía la pena que estuviera aquí en este libro. Me hubiera encantado entrevistar a Almodóvar, por ejemplo. Me encantaría entrevistar a Serrat, a Joan Manuel Serrat. Ajá. Sin duda hay una cantidad. Nombraste a Rubén Blades y hace rato nombraste a Vargas Llosa, pero eso me hace pensar, Vargas Llosa, Rubén Blades, otra cosa, pero Rubén Blades tiene esa mezcla de músico, poeta y político, al igual que Vargas Llosa, al igual que Rómulo Gallego o Miguel Otero Silva. Te ha coqueteado la política, además tú eres muy crítico, te ha coqueteado la política porque pareciera que los escritores y los poetas como que se inclinan un poquito hacia allá, ¿no? Bueno, no, o sea, que si me interesa meterme en el mundo de la política. Bueno, me he metido como se ha metido todo venezolano, porque te toca meterte. Cuando la política se mete en la nevera de tu casa, tú te tienes que meter. Sobre todo si tienes alguna posición donde puedes emitir tu opinión. Pero no me interesa para nada. Parece que es un territorio fangoso, es muy fangoso. Sí. Prefiero mucho más la nobleza de la poesía, del ensayo, de la literatura en general y del cine. Sin duda. Débora te pregunta, ¿cuál ha sido la entrevista que más recuerda y por qué? Creo que la que más recuerdo es la de Facundo Cabral. Porque yo creo que no he conocido personaje en el que yo lo estaba oyendo y yo estaba absolutamente boquiabierto, porque ese hombre tuvo una vida cinematográfica. O sea, ese hombre, o sea, él decía que él a los 10 años, 10, 12 años, era alcohólico. O sea, por la vida que tuvo, que recorrió con la mamá y los hermanos 3.500 kilómetros para llegar hasta Buenos Aires. El momento en que conoció a Eva Perón, el momento en que conoció a la Madre Teresa Calcuta, y la Madre Teresa Calcuta lo hizo ponerse a lavar los pies de los leprosos. Sí, las experiencias de Facundo Cabral son Wow. alucinantes. Y un momento tremendo cuando me contó que él una vez estaba en Estados Unidos y se iba a encontrar con su mujer y su hija en el aeropuerto para irse juntos en el avión. Él nunca llegó al aeropuerto porque había una protesta que le cerró la ruta por donde él iba y él llegó tarde. La mujer y la hija se montaron en el avión, o sea, él perdió el vuelo y el avión se cayó. Y la mujer y la hija se mataron en ese avión. Él me dice que estuvo un año absolutamente mudo, se le olvidó, o sea, no pudo volver a articular palabras durante un año. O sea, las experiencias y cómo las verbalizaba. Es un personaje inolvidable y ha sido una de las entrevistas de más rating, sin duda. Sí. Por aquí nos pregunta Gary Sterva, ¿cuáles son tus proyectos actuales y futuros? Querido Gary Esterva, un gran abrazo. Gran abrazo para Gary. Bueno, voy a estrenar una novela que escribí para Televisa y Univisión.
Se estrena en Estados Unidos en Univisión en el horario estelar a las 9, el 1 de junio. Estoy ahorita escribiendo para una plataforma streaming de esas que, en las que todos los escritores de televisión queremos estar. Bueno, yo estoy allí. Lo que pasa es que no puedo decir mucho de eso. Pero estoy muy Huevo spoiler, emocionado. auto spoiler. Muy emocionado, sí, no voy a hacer spoiler, pero digamos, en ese sentido, bueno, y el otro que me acaba de aparecer, este libro del que tú hablaste, Tiempos Feroces, que me lo publicaron en España y estoy muy contento. Está Además, disponible en Amazon ya. sí, en Amazon se consigue, de hecho, porque me iba a tardar mucho en llegar y yo lo compré por Amazon. Compré mi propio libro, porque dije, no voy a esperar 2 meses que me llegue por correo de España. Que es un compendio de crónicas sobre el país que publiqué durante mucho tiempo en el Nacional. Estoy en eso y con muchos proyectos televisivos por enfrente. Bien. Bueno, ya respondiste también, Janet, hacia algo parecido, si estabas haciendo algo para la televisión en USA. Mm. Salvador Benchimol, esto está bien. Te felicito, Leonardo. Y es verdad que te conseguiste a Carlos Andrés Pérez en Nueva York en un restaurante. Cuéntanos de eso. No, ese no fui yo. Me lo conseguí aquí en Miami y fue la anécdota que les conté. Pero no lo volví a ver más. Ok. Leonardo, cine, televisión, has estado en radio, teatro. Bueno, teatro escribí la obra de Piaf sobre Edith Piaf, Piaf, Voz y Delirio, que fue una Es obra cierto. que fue mi primera experiencia para teatro, que la protagonizó mi esposa, María Casemprún, que es una Sí, sí. cantante, no, de verdad, se lo juro, es una opinión objetiva, es una cantante fuera de serie, descomunal. Y con esa obra viajamos durante 3 años por México, España, Costa Rica, aquí en Miami, Orlando. Eh, Esa ha sido mi primera experiencia teatral. Después haré otras cosas, sí, ojalá. Es una experiencia totalmente distinta, una maravilla Diferente. que escuchar una frase que diseñaste para que la gente reaccionara de tal manera y sientes como los suspiros o la risa en vivo, ¿no? Esa cosa es maravillosa. Shirley Barnaghi te hizo una pregunta en una entrevista que te hizo hace algún tiempo, que te hablaba, que te decía poeta, y tú le respondiste que, bueno, que mucha gente te llamaba poeta a pesar de que nunca había leído tu libro. Realmente la gente te reconoce hoy como poeta. ¿Tú qué sientes allí? Bueno, sí, claro, mucha gente o sea, me dicen poeta, pero yo sé que la gran mayoría no han leído un solo poema mío, ¿no? Pero como saben que soy poeta, bueno, eso es como, yo me acuerdo que yo empecé a estudiar letras en la Universidad Central era absolutamente obsceno la manera en que todo el mundo se llamaba poeta. Y, poeta, ¿cómo estás, poeta? Era casi como una muletilla. Y yo decía, oye, yo ahí estoy de acuerdo con Rafael Cadenas, que es nuestro mayor poeta vivo. A mí me da pudor decir, yo soy poeta. Yo casi siempre digo, yo escribo poesía, ¿no? Me parece. Y si tú ves en mi cuenta de Twitter y tal, yo pongo escritor, que ahí creo que ahí están resumidos todos. O sea, mi faceta con la poesía, mi faceta como cronista, mi faceta como articulista, como escritor Guionista. de televisión, escritor, punto. Claro. Pero, o sea, poesía es como decía Juan Liscano, un gran intelectual nuestro, que decía es el penthouse del arte. A mí me encantaba esa imagen porque efectivamente uno siente que, bueno, la poesía hay una cosa ahí como sagrada con la palabra, ¿no? Y recitas, declamas realmente, no es Bueno, recitar. fíjate que esos dos verbos también me parecen como antiguos. Yo prefiero decir, yo leo poesía. Es decir, porque es que además hay una cosa, un prejuicio. La gente creo que se aleja de la poesía porque cree que sigue siendo esa cosa decimonónica, llena de sonetos y tercetos y tal. Y no, ahorita la poesía está llena de humor, de ironía, de sarcasmo. Tú encuentras salsa de tomate en un poema, tú encuentras política en un poema, encuentras de todo. Entonces, si la gente descubriera lo que es la poesía contemporánea, se maravillara con cómo conseguiría conexión y empatía con sus propios demonios, porque la poesía también sirve para eso, para lidiar con tus demonios.
Y si Milgram te pregunta, excelente charla, felicitaciones, pero él te pregunta, ¿cómo manejas al entrevistado cuando le toca sin querer queriendo la tecla emocional y llora sin parar? ¿Te ha tocado? Tú sabes que a mí me tocó la paradoja de esa. Sí, me tocó varias veces que lloraran, pero me tocó que entrevisté a Oscar de León y no lloró en mi entrevista. Y le digo, oye, Oscar, tú lloras en todas las entrevistas y no vas a llorar en la mía. Y tengo ese extraño récord No, de que no lo hiciste llorar. yo no Mira, procuro hacerlo llorar, por supuesto. está bien. José B. Mamán te pregunta, ¿conservan los audios de las entrevistas? ¿Se podrán escuchar en algún momento? De hecho, están poniéndolo ahorita. Creo que en Onda sí. Claro, en Onda los ponen de vez en cuando y se meten en Onda, en la página web de Onda. Ahí debe haber una pestaña que habla de los imposibles. Y ahorita en estos días alguien puso, justamente Andreina Mujica, que fue fotógrafa de Los Imposibles, puso la de Lorenzo Mendoza, Así fue. que fue una de las entrevistas de más rating de toda la historia de Los Imposibles. Es impresionante porque como en Venezuela la gente está tan ávida de escuchar a un tipo así, sensato, lúcido, así, que tiene la brújula correcta. Y entonces, bueno, eso fue un éxito, esa entrevista con Lorenzo. Y ahorita en estos días alguien, y yo la retuiteé, pero si se meten en la página de Onda o en YouTube, hay algunas entrevistas con video, porque hice entrevistas también, las que hice para la televisión. Efectivamente, de hecho, nosotros hablamos el viernes, estuvimos reunidos contigo, y el sábado pusieron la de Lorenzo, que me llamó mucho la atención porque acabamos de hablar justamente de eso, ¿no? Roberto Asten te pregunta, ¿has tenido problema con la censura? Tuve problemas con la censura, claro, en Venezuela, cuando estaba escribiendo Cosita Rica, fue un momento de quiebre, hasta que me terminaron vetando. A mí me pasó algo tremendo en la televisión. Me contrataba el canal, me pedía un proyecto, yo lo escribía y nunca salía al aire porque ya había una orden de más arriba de que no poner mis novelas al aire. De más arriba quiero decir, de más arriba. Ustedes saben. Pero sí, empecé a sufrir la censura tremenda. Había alguien que leía mis libretos. Yo decía, yo no me voy a censurar, háganlo ustedes. Yo escribo esto y entonces ustedes lidian con su conciencia. Entonces había alguien que tachaba y tal. Pero yo siempre eh, entregué mis libretos y mis personajes decían lo que yo. Es decir, uno se censura obviamente con el sentido común. Tú no vas a poner a hablar de temas escabrosos a las 9 de la noche en televisión abierta. Pero bueno, ahí empezó a ejercerse la censura que ya sabemos. Algún día se leerán esos libretos. ¿Cómo compaginaste, si es que lo compaginaste, tu vida familiar con la profesional? ¿Cómo compaginé mi vida? Wow. Yo no sé todavía si la he compaginado. No, pero bueno, es que a ver, yo soy un escritor. Ser escritor también es una manera de vivir, es una manera de estar en el mundo, es una manera de observar las cosas, es como la forma en que tú pones la cámara cuando ves las cosas, es fijarte mucho en los detalles. Por ejemplo, yo soy un tipo, hoy me están oyendo hablar mucho porque esta era mi labor hoy, pero yo soy un tipo que me gusta más escuchar. Un escritor, por definición, prefiere escuchar más que hablar, porque cuando estás escuchando insumos para conseguir tus personajes, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en el fondo sí, mi vida se parece mucho a mi oficio. Bueno, quienes te seguimos por las redes sociales, además, sabemos que estás felizmente casado. Sí, claro, Sí. totalmente. Y entonces, bueno, allí podemos dejar de hablar de la parte objetiva y cuando hablaste de María, aquí podemos hablar de la subjetiva, pero sin duda está felizmente casado. Janet te pregunta, ¿qué es lo que más extrañas de la Venezuela de antes? Bueno, la Venezuela de antes, en todo el tamaño de lo que implica esa frase. Que además yo le cuento a mis hijos a veces las cosas que yo hacía cuando tenía la edad de ellos y se asombran. Esa cosa que uno de repente estaba en una fiesta a las 2 de la mañana y decía, vámonos para la playa. Y uno se iba para la playa. Nadie pensaba, uno se iba para el Playa de Los Ángeles, por ejemplo, y a veces te ibas ¿cómo se llama? Para Cata. Imagínate tú, depende de la cantidad de ingesta, ¿no? Entonces era
el tamaño de tu locura de que vámonos para Cata, etcétera. Porque tú sabías que la inseguridad no era un tema, todavía no era un tema. Entonces uno era dueño de la noche. Hoy, antier vi en las redes que alguien tuiteó que habían cerrado la Casa del Llano y yo lo tuiteé algo al respecto. Digo, oye, cerraron uno de los emblemas de la Caracas nocturna, ¿no? Porque la Casa del Llano era uno de esos lugares donde la Caracas nocturna reculaba como postdata de la juerga, de la bohemia, y yo digo, vale, van cerrando íconos. Hoy leí también que cerraron una librería en Los Palos Grandes, muy querida, que se llama Entre Libros. En fin, entonces tú vas viendo cómo van apagando reservorios de aquella Venezuela de antes. Sí. A ver, Leonardo, tú sales, si tuvieses la oportunidad de estar en Venezuela, tú sales a las calles y todo el mundo sabe quién es Leonardo Padrón. Sin duda se toman fotos contigo. Yo llegué a verte a ti incluso en marchas y todo, y la gente se acercaba y te saludaba. Ahora, cuando a ti te toca entrevistar a cualquiera de estas personas que nos hablaste de los imposibles, por ejemplo, probablemente muchos de ellos no sabían ni quién carrizo era Leonardo Padrón. ¿Cómo manejabas un poco eso frente a ellos? ¿Cómo te manejabas? Bueno, eh, yo no, pero se lo decía el productor, se lo decía el manager, le decía, mira, esta persona que te va a entrevistar es un escritor, ha escrito esto, tal cantidad de libros de esto, de lo otro. Y ahí se generaba como una relación como de respeto mutuo, que por supuesto ayudaba, no lo voy a negar, ayudaba a la fluidez de la entrevista y a la entrega de la entrevistada. Raquel Marcus te pregunta, ¿cómo llegaste a la temática de amar a muerte? ¿Cómo se hace para escribir de estos temas sin miedo a que el público no lo entienda? ¿Crees en la transmigración de almas? Ese fue una novela que me tocó, mi primer trabajo de televisión en el llamado crossover, que uno tiene que hacer. Me tocó hacer, es una adaptación que hice de una novela de un escritor colombiano fabuloso de televisión que se llamaba Julio Jiménez. Era un escritor de temas como esotéricos. Y se llamaba En Cuerpo Ajeno esa novela. Entonces yo hice una adaptación, pero hoy va de eso, de transmigración de almas, que es una cosa que no está científicamente comprobada, ni mucho menos, bueno, como hablar también de la reencarnación, etcétera. Y yo nunca he sido un tipo muy cercano a esos temas, pero dije, bueno, estoy en el exilio, todo lo que me va a tocar va a ser absolutamente novedoso para mí, vamos a abrir esta puerta. Y me encantó la idea de justamente, porque lo que yo hice fue hacerme preguntas a través de mis personajes. O sea, preguntas sobre, ¿hay vida después de la vida? ¿Qué pasa si te dan una segunda oportunidad? Si tú tienes una existencia errática y de repente tuvieras la posibilidad de tener una segunda oportunidad sobre la tierra, ¿cómo sería ese ejercicio de vida? En fin, me encantó esa opción porque fue para mí como una manera de viajar hacia adentro de mí mismo, ¿no? Con esas preguntas tan existenciales que entrañan esos temas. Sí. Raquel Porte te dice, ¿cómo fue abrirte paso en el extranjero como escritor y como entrevistador? Llevas ya un rato viviendo en Estados Unidos, además. Pues sí, ya llevo 3 años. Bueno, al principio fue muy extraño. Porque además yo no me vine voluntariamente, yo vine por 10 días y me terminé quedando porque no pude regresar. Y no estaba preparado psicológicamente para esa palabra tan llena de espinas que es el exilio, ¿no? No tuve ni chance de despedirme de mis hijos. Entonces, eh, claro, es impresionante porque se lo escuchaba el otro día a alguien. Cuando tú viajas o cuando te mudas de país por razones determinadas, no necesariamente lo que tú eras se mueve contigo. Por ejemplo, sí, en mi país todo el mundo me paraba en la calle, tomaba fotos. Aquí tuve como que muchos decían, ya sabemos que tienes 30 años de carrera, sabemos que eres un éxito en Venezuela, pero tú tienes que probar aquí que sabes. Es como decirte, bueno, sabemos que tú pichas juegos exitosos en el estadio universitario, pero ahora tienes que pichar en el estadio de los Yankees o en el estadio de los Marlins de Miami.
Y era como que ajá, conquistar a otra audiencia. Yo conozco el humor caribeño del venezolano, conozco mi público, pero entonces era el público mexicano, el público latino en Estados Unidos es tan heterogéneo, porque aquí hay de todo. Aquí hay colombianos, dominicanos, puertorriqueños, de todo. Entonces, claro, fue una prueba de fuego, pero digamos, apelé a algo que yo lo tenía muy claro, que en el fondo toda historia de amor para la televisión está construida bajo el lenguaje de las emociones, y el lenguaje de las emociones es el mismo en todas partes. Entonces, ese fue como mi contraseña para no arredrarme a la hora de construir esas historias y gracias a Dios me funcionó. Sí. Recuerdo en uno de los libros que no sé si fue el 6 o el 7, que entrevistaste a Jaime Bailey, por ejemplo, y cómo se maneja entrevistar a alguien que entrevista, además alguien como él, Sí, que a lo mejor resultas tú, no sé, o sea, puede resultar ser el entrevistado, ¿sabes? sí. Yo fui con cierto temor, ya él me había entrevistado en su programa, nos conocíamos, pero bueno, él estaba entrevistando desde los 20 años, 18 años, ¿no? Pero fue en su casa y, insisto, eso ya genera una disposición de hospitalidad de parte del entrevistado. Me acuerdo que la primera imagen fue muy sorprendente porque era en el jardín de su casa, yo estaba con el operador montando los aparatos y de repente aparece un tipo gigantesco con una pollina hasta aquí, sin lentes y con dos potes como de baigón en la mano. Y yo no sabía quién era hasta que dije, este es Jaime Bailey. Pues estaba sin los lentes y estaba peinado hacia adelante. Y entonces parecía un vaquero a punta de disparar. Un vaquero en la calle central del pueblo en pleno duelo. Y me dio un pote de baigón y me dice, lo vas a necesitar. Estábamos llegando hacia las 5 o 6 de la tarde y los mosquitos era una cosa que, bueno, fue terrible. Pero me encantó fue una entrada absolutamente teatral, absolutamente histriónica. Y personajazo, un deslenguado, además que me decía, yo soy un provocador y ya no sé cómo más provocar a la gente, se me están acabando las herramientas de provocación, pues ya he dicho que es bisexual, que es esto, que es lo otro, que ha consumido droga. Entonces, de una honestidad sensacional y maneja una elocuencia verbal extraordinaria, extraordinaria. A mí me encanta Además eso. que obviamente, además como habla él, para nosotros los venezolanos es tan particular el acento, Sí, sí, entonces eso le da un toque además bien diferente, ¿no? Te hago una última pregunta que nos llega por acá, porque además estamos súper agradecidos, pero note que sabemos que tienes una agenda requete full, que estás escribiendo un montón de cosas, como lo dijiste ahorita, y que bueno, que siempre estás muy activo. Esta pregunta nos la hace Raquel Marcus también, ¿no? Dice, en el año 2021, ¿quiénes serían los nuevos imposibles? En el mundo de las redes sociales todavía hay imposibles. sí, todavía las hay. Aunque eso es una pregunta interesante porque, por ejemplo, tú ves ahorita que el género de la entrevista se ha como masificado. Entonces tú ves a los actores entrevistando. Bueno, a mí me entrevistó hace 2 semanas Karina. Imagínate tú, la cantante Karina. Y Sí. de verdad que quedó súper bien porque lo manejamos como una conversación, pero ella hizo su trabajo muy seria, estaba como intimidad, pero quedó súper bien. Entonces, ahorita con la pandemia, mucha gente, de alguna manera, además para tratar de seguir existiendo en las redes, decía, ¿qué hago? No estoy yendo a conciertos, no estoy tal. Pues voy a empezar a entrevistar a mis amigos. Entonces, todo el mundo se está entrevistando, todo el mundo contra todo el mundo. Entonces, pero siguen habiendo personajes que tú dices, ok, ¿sabes? Me encantaría entrevistar a Plácido Domingo, por ejemplo. O sea, hay personajes que son un calibre que es donde yo digo, estos son de la franja de los imposibles. Entrevistar a Margot Benacerraf. El que pueda, busque la entrevista que yo le hice a Margot Benacerraf para que vea qué maravilla. O sea, hay personajes demasiado descomunales que no están, que dan muy pocas entrevistas en su vida. Bueno, y un tema interesante ahorita, hablando de estas nuevas generaciones, la generación millennial, los Z y qué sé yo, entrevistas también para estas generaciones. Por ejemplo, en tu último libro creo que fue Chino que entrevistaste, ¿no? Tiene Pero, Nacho antes que se separaran. Sí, antes que se separara. sí. Pero porque definitivamente muchas de estas generaciones, bueno, hablas de Margot Benacerraf y van a decir,
¿Quién es ella? quién Claro, es ella, ¿no? claro, Pero también para conectar, porque al final, bueno, tú escribes porque te apasiona y porque te gusta, pero también escribes de alguna manera para vivir. Entonces, de alguna claro. manera tienes que conectar con mucha gente, ¿no? Por supuesto, Sin claro. duda. Oye, perdón, rapidito te cuento esta anécdota que me la acabas de recordar. Cuando la entrevista a Margona Serrafa, ella me dice que un día, por el tema de las nuevas generaciones, había un evento en la sala Margot Buena Serrafa, allá en el Ateneo de Caracas. Y la muchacha, la que pedía las entradas, le pide la entrada a ella. Y ella dice, no, bueno, ella se quedó como, no, yo no tengo entrada, o sea, yo soy Margot Buena Serrafa, esta es mi sala. Y la muchacha se rió y le dijo, ¡ja! Margona Serrat está muerta, señora. Entonces, imagínese. Claro, porque si algo tiene el nombre de una persona, tú supones que esa persona está muerta, ¿no? O sea, este, a mí me pareció fantástico porque, bueno, esas cosas maravillosas. Pero sí, Cool. claro, hay que conectar con todas las audiencias. Quizás ahorita tendría que entrevistar a Maluma, por ejemplo. A Bueno, DJ y que seguro vas a conseguir cosas, porque entonces uno habla de estos reggaetoneros y piensa que no tienen nada que decir y seguramente tienen mucho que decir, ¿no? Sí, seguramente. Vi que en Sí. Netflix le hicieron un documental a uno de ellos. Entonces, bueno, sí, son una gente que tiene ahorita unos códigos de comunicación masivos que hay que explorar. No hay que discriminar del todo. Por supuesto, las letras son de un simplismo aterrador y a veces tienen unos rasgos de misoginia espantosos y una cantidad de cosas, pero uno dice, ¿cómo lograron conectar con millones de personas? Ahí hay un tema que uno no puede despachar tan fácilmente porque yo respeto la cultura de masa, porque yo he trabajado con la cultura de masa durante décadas, pues, porque la televisión, hacer telenovelas, que siempre ha sido satanizada por la intelectualidad, es trabajar con la cultura de masa. A mí muchas veces, como yo me manejaba en los dos mundos, en el mundo de la literatura, que son los puristas de la palabra, y en el mundo de la televisión, que es la masa, a veces hubo muchos amigos míos, escritores, que cuando yo empecé a escribir televisión dijeron, ya le vendió el alma al diablo. Se lo dijeron a Cabruja, se lo dijeron a Salvador Garmendia, se lo dijeron a Ixen Martínez, ¿entiendes? Pero bueno, ni modo, termina entendiendo que esos son prejuicios que siempre están en el costal de la cultura, ¿no? Así es. Leonardo, estamos sumamente agradecidos en nombre de toda la Junta Directiva del Centro Social, Cultural, Deportivo y Religioso Hebraica, que es como esto, nos dicen Club Hebraica, pero la verdad es que somos un centro social, centro de esta comunidad de la Keilah aquí en Venezuela, de todo su equipo de profesionales, de los que organizamos también Conexión Hebraica. Estamos agradecidos por este tiempo tan ameno y tan agradable. Eh, Aquí te voy a dejar la palabra para que tú te despidas de tu gente. Vamos a abrir los micrófonos. Pero antes de dejarte la palabra, quiero vamos a abrirle el micrófono a Gilda. Ya conociste a Gilda, ya hablaste bastante con Gilda y obviamente como ella siempre todo lo logra, me pidió que ella antes de que todo el mundo hablara, quería decirte algo. Gilda, creo que puedes abrir tu micrófono, ¿verdad? ¿Aló? Ok. Listo. Leonardo, creía que te había salvado, ¿no? Mira, Leonardo, parafraseándote un poco, te quiero decir que eres imposible de ignorar. Pero te quiero agradecer en nombre de Hebraica que no haya sido imposible de atrapar y habernos dado este maravilloso espacio que nos diste. De verdad que mil gracias. No, por Dios, a ustedes. De verdad la invitación le agradezco mucho. Espero que haya sido grato para todos ustedes este Absolutamente. paseo por mis experiencias con este género tan apasionante que es de la entrevista y bueno, y con las otras cosas que hemos hablado. De verdad, absolutamente agradecido. Tengo una audiencia invisible porque veo los números aquí, pero no veo bueno, veo algunos que están conectados con sus cámaras prendidas, pero a todos, muchísimas gracias por la atención que me han dispensado, de verdad. Seguro. Bueno, la gente te está aplaudiendo. Todo el equipo técnico que nos apoya, vamos a ir abriendo los micrófonos y quien, por favor, también prendan sus cámaras para que puedan saludar personalmente a Leonardo. A ver, por ahí oigo aplausos, pero no oigo si alguien habla, quiere saludar. Que nos quedamos con ganas de más. 100%. Sí, bueno, Muchísimas gracias. no, Una maravilla. qué Un bueno. abrazo, muchísimas gracias.
Gracias, gracias. Qué bueno verle la Muchas gracias, Leonardo. Fue fantástico, fantástico escucharte de todas tus experiencias. Gracias, gracias. Gracias por compartir, una maravilla, muy amable. Gracias, qué bueno. Bueno, maravilloso. Leonardo, una vez más, muchísimas gracias, de verdad, encantadísimo este espacio. Te invitamos, todos los martes estamos conectados a las 6 de la tarde. Por favor, las personas que nos están siguiendo y nos escuchan, sigan nuestras redes sociales estaremos ya a partir de mañana, pasado mañana, estaremos anunciándole nuestro próximo invitado para la semana que viene y todo lo que tenemos preparado en esta tercera temporada. Fíjate, nos copiamos eso, Leonardo. Estamos también en la tercera temporada. Tú fuiste pionero, por aquí vamos. Bien. Vamos a ver, cuando lleguemos a la 7ª temporada, que tú tienes 7 libros ya, te invitamos a ti otra vez a compartir contigo, seguro. Encantadísimo, encantadísimo. Un Gracias. abrazo nuevamente, saludos a todos ustedes Gracias, gracias. Gracias, Leonardo. y nos vemos el martes próximo. Un placer. Feliz noche.